Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más de una enseñanza bíblica más. El día de hoy vamos a hablar de este tema. No sé si tú te has preguntado por qué Dios ah, propuso, le gustó, él escogió hablar por medio de parábolas. ¿Por qué él quiso mencionar parábolas para enseñar su palabra? En el Antiguo Testamento usó muchas parábolas. En el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo usó muchas parábolas. Esa pregunta de ¿por qué hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas más directo? Así le preguntaban sus discípulos. Y Jesucristo les respondió. Ahí en Mateo 13 tenemos su respuesta. Hoy veremos este tema. ¿Por qué Dios habla en parábolas? Para entender bien el propósito y poner mucha atención a él. Porque nosotros como creyentes de Dios, la mayoría de la humanidad que cree en Dios, se apasionan de su religión, se apasionan de su filosofía de entendimiento de quién es Dios, de cómo es Dios. Y tienen su propia esperanza de la salvación. Pero la Biblia menciona que muy pocos son los que se salvan. La misma palabra del mismo Dios eterno, el mismo que dejó la herencia en ella, para que tengamos herencia en Jesucristo, nos aclara que muy pocos andan en el camino angosto, muy poquitos, que muy poquitos se van a salvar de la humanidad. Entonces, ¿por qué ser tan simples o tan sencillos y tan descuidados? ¿Y por qué no poner atención a lo que Dios nos está advirtiendo? Sin tratar de hablar para aterrorizar, no es el propósito. Tampoco hablar para atacar a lo que tú crees, o atacar a tu religión, o atacar tu creencia, tu tradición, tu iglesia que amas tanto. Todas esas cosas, por más que estés apasionado, si no vives en santidad, de nada te sirven. Si no vives glorificando a Dios de día y de noche, de nada te sirven. Si no tienes una relación solo con Él y con ningún otro aparecido, de nada te sirve. Por más que estés enamorado de tus creencias. Y de así yo viví 41 años hasta que por su misericordia me salvó. Y como yo hay millones en el mundo, pero aún de esos millones estamos en riesgo. Porque dice la Biblia que la mitad de la iglesia se va a quedar por rebelde, por desobediente. Pero la iglesia que sí le conoce, que sí tiene al Espíritu, que sí goza de la palabra viva, eficaz en ellos, que sí gozan de la sangre de Cristo que limpia sus pecados, que sí gozan del mover del Espíritu con poder, se va a quedar la mitad. Imagínense los millones y millones de cristianos engañados en falsa religión. Por eso predicamos y es importante poner atención. Hagamos una pequeña oración. Padre, agradecemos un día más de vida que nos regalas. Te suplicamos que seas bendiciendo esta enseñanza porque con tu poder es la única manera que podemos entender. Con la revelación de tu Santo Espíritu es la única manera que podemos nosotros creer y entender. Ayúdanos por eso con la enseñanza, para que la recibamos primero, para que la podamos creer y para que podamos actuar en consecuencia y poder salvar nuestra vida en ti. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, como les comentaba, el título es ¿por qué Dios habla en parábolas? Cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué nos hablas en parábolas? Porque no entendían. Y Jesucristo les va a explicar por qué era tan importante. Tal vez alguien que meditara en esto se podría decir a sí mismo, pues si Dios es amor y si nos vino a traer la verdad, ¿por qué habla de una manera que no es tan clara? Se puede decir así. Y la verdad es que Él lo explica en las epístolas de los apóstoles y nos lo hace vivir a sus hijos día a día. Por eso sabemos que es verdad, porque actúa poderosamente esa verdad en nosotros, no solamente por creerla
como un texto para razonarlo y hallarle lógica. No, no, no. Es algo sobrenatural que se mueve en nuestro espíritu y nos hace cambiar de vida y de pensamiento y de forma de entender y por consecuencia de vivir. Es algo glorioso, hermoso. Por eso el salmista en el Salmo 119, si tú lo lees, es el salmo más largo, el capítulo más largo de la Biblia. Tú podrás ver esos 178 versos, cómo tiene una pasión y un amor por la palabra de Dios. Dice, es miel a mi paladar tu palabra. Y dice, yo la amo de día y la amo de noche. Y hasta dormido me enseñas. Y tú escuchas las palabras del salmista, con qué pasión está enamorado de la palabra de Dios. Así debe ser todo hijo de Dios que conoce a Dios y que tiene a Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo les va a contestar aquí en Mateo 13, empezando en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Si nos quedamos con esta frase hasta aquí, podríamos pensar equivocadamente, ¿por qué Dios es malo? Si Dios es bueno, ¿por qué a los demás no les quiere revelar claramente la verdad y se las dice en parábolas medio escondida para que no la entiendan claramente? ¿Y por qué a nosotros, que sí somos ya sus hijos y que ya tenemos a su espíritu y que ya la sangre de Cristo actúa en nosotros poderosamente y lo aceptamos por Señor y Salvador y queremos nada más honrarle y servirle a Él, ¿por qué nosotros sí la podemos recibir y entender? ¿Por qué hace esa acepción si Él no hace acepción de personas? Entonces, desarrollando la enseñanza y desarrollando este mismo capítulo, el contexto, entenderemos el porqué. Aquí primero les dice, porque a ustedes les es dado conocer el misterio. Desde ahí tú tienes que tener ya el antecedente, ya directo, que nada más los hijos de Dios pueden entender la verdad. Que nada más los hijos de Dios, que sí son hijos de Dios, pueden recibir la verdad, la van a aceptar. Que nada más los hijos de Dios, Dios les concede a los que le aman la verdad. Porque su espíritu se las va a colocar en el espíritu de sus hijos. Porque el Espíritu Santo se los va a revelar a sus hijos. Porque el Espíritu Santo se las va a hacer vivir en el momento que está siendo enseñada. Van a hacer que la vivan para que sea más potente, más clara, más evidente, fresca y más fácil de vivir, de entenderla y de apreciarla y de ponerla por obra el resto de la vida para no ser prisioneros de nuevo del pecado. Entonces, es extraordinario el amor de Dios. Pero entonces, ¿dónde queda esa gente que no la entendían? Lo va a explicar el contexto. Y te lo doy un resumen así práctico ahorita y pronto. Es para que entiendan que si no entienden la palabra de Dios, no vayas con una apologeta. No vayas con tu sacerdote. No vayas con tu pastor. Ve con el pastor de pastores y ve con el Señor de señores y ve con el Rey de reyes para que tengas un nacimiento nuevo, para que confirmes que estás en el Espíritu, porque Él es el único que te la va a poner en tu espíritu. Aún y que tengas un pastor y seas hijo de Dios, lo que te diga el pastor te lo debe de acomodar el Espíritu Santo. Aquí no se trata de lógicas humanas. Aquí no se trata de consejos humanos. Aquí no se trata de la salvación de sabidurías humanas. Se trata de la sabiduría y la ciencia poderosa de Dios, que es espiritual, que es profundamente santa y que es poderosa para actuar y viva. Y eso solo el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, lo coloca en sus hijos. Entonces desde ahí partimos que si no estás gozando de esta enorme bendición de recibir la palabra por el Espíritu, de hacer que te hagas vivirla por el Espíritu, de que puedas poder ponerla por obra por el Espíritu, entonces no estás en Cristo todavía, por más que tú creas que sí
y por más que ames tu religión, no conoces a Cristo Jesús en espíritu y en verdad, y el Espíritu Santo no está actuando con poder en ti, y eso es peligroso. Por eso hay que buscar a Dios. Entonces, a ellos no les es dado. Ahorita desarrollamos bien este punto. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Tú te acuerdas de Anás y Caifás? A lo mejor has visto películas de Hollywood o películas cristianas, o te acuerdas del pasaje bíblico. Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, le tenían un coraje al Señor Jesús, le tenían odio, lo querían matar, de hecho ellos lo hicieron. De alguna manera, muchos líderes del Sanedrín odiaban a Jesucristo y mucho pueblo judío, porque les decía la verdad. Muy bien. Pero ellos no entendían la verdad espiritual que predicaba Jesús. Pero no porque Dios les haya cegado, Dios lo va a explicar. Ellos tenían el corazón endurecido por soberbios, por orgullosos, por creerse que era la religión única que traían desde el primer siglo, por creer que era la iglesia verdadera que fundó Jesucristo. Bueno, te lo estoy parafraseando con el Nuevo Testamento también. Por creer que son los únicos y verdaderos porque tienen sucesión apostólica y secuencia histórica desde el primer siglo. Grave error. Eso no salva. Los fariseos en el tiempo de Jesús eran los que tenían la herencia del Torá, eran los que tenían el Torá en la mano, eran los que tenían la palabra de Dios en la mano y eran los más perdidos, iban para el infierno. Entonces no te salva el que traiga la Biblia que viene del primer siglo o la iglesia del primer siglo o los sacramentos. Eso no salva. Salva lo que Dios establece en su palabra y lo que Dios explica en su palabra y lo que Dios advierte en su palabra. Entonces no le queremos dar la importancia a la palabra. Bueno, le damos más importancia a la iglesia. Las consecuencias es unas familias destruidas, vidas destruidas, y falsamente muchos engañados se van a la tumba y se encuentran una terrible tragedia allá delante de Dios, cuando se dan cuenta que no eran salvos. Es triste, por eso hablamos ahorita. Entonces, ¿por qué Cristo dice que no entiendan y que no oigan? ¿Por qué? Porque presumen de que entienden, presumen de que oyen, presumen de que saben, presumen de que todos los demás están equivocados, y cuando viven en pecado todavía no son libres del pecado, no viven en santidad, de gloria en gloria a la imagen de Cristo, y siguen defendiendo su religión. Y eso es terrible. Y luego dice en el verso 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Aquí explica Dios por qué para ellos no son las parábolas. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado por el pecado, y los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. No dice Dios, yo les cerré los ojos, no. Dicen, ellos mismos se cerraron los ojos, ellos mismos se han cerrado los oídos, creyendo que ya saben la verdad, creyendo que la iglesia en la que nacieron es la única, creyendo que porque aman a la iglesia y dicen Jesús y hablan de la Biblia, creen que son mis hijos, no oyen la verdad. Les estoy explicando como a los fariseos, con mi palabra la verdad, y siguen aferrados en sus tradiciones religiosas que los mantienen todavía mundanos y paganos, divirtiéndose con todo lo que hay en este mundo de pecado, divirtiéndose, no dándome la gloria en santidad, en pureza. No me conocen, creen que esos sacramentos y su iglesia los va a llevar al cielo, y no es así. Van directo al infierno y no quieren escuchar estas predicaciones que son de la palabra de Dios de advertencia, pero también para salvación, el que quiera oír. Y dice, y por eso dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón no entiendan, y por eso no se convierten y yo los sane. Ellos son los que han decidido no convertirse a Cristo. Ellos son los que han decidido que yo no los sane. Ellos han decidido ir pesadamente. Ellos han decidido cerrar sus ojos. ¿Ya vimos? Hablaba en parábolas Dios para que todavía hasta ese es un gesto de amor.
es una acción de salvación para que la gente que no pueda entender la Biblia se dé cuenta que necesita salvarse. No necesita que lo adoctrinen otros que saben más de Biblia, porque los pueden engañar. No necesitan que vayan con maestros y teólogos y apologetas de su religión, porque se van a aferrar más al error. Necesitan darse cuenta que si están muertos en delitos y pecados, que si siguen prisioneros de maldades, que si siguen viendo desnudez y se deleitan, que si siguen hablando mal con su boca y les da gusto, y porque se defienden como quieren defenderse, si les da gusto hablar de las demás personas, porque tienen que hablar de mal, porque es su derecho, si siguen pensando como impíos y hablando como impíos y portándose como impíos, ¿cómo creen que Dios habita en ese corazón? No habita en ese corazón. No hay santificación, no hay un cambio de vida, no hay una transformación. Entonces, ¿cómo podemos seguir diciendo soy cristiano? Yo creo en Él y creo en mi religión y mi religión me va a salvar. No te va a salvar. No te va a salvar tus creencias. No te va a salvar en todo lo que defiendes. Te va a salvar Dios si estás en Cristo, pero si estás en Dios y en Cristo, tu vida solamente glorifica a Cristo todos los días y a Dios. Tu manera de vivir va a cambiar radicalmente. Vas a dejar de ver lo malo y mundano y pagano en la televisión. Vas a dejar de estar en comunicación con cosas mundanas y paganas. De hecho, las epístolas habla el apóstol Pedro, que ahora se asombran de que ya no te vas a las esquinas con los amigos a emborracharte, a fumar o a hablar mal o a hablar tonterías. Ahora se asombran de que ya no estás en lugares de antros, de cantinas, de bares, de diversión. Ahora se asombran que la música de este mundo pagana, que le habla al desamor, al coraje, al odio, a la venganza y a tonterías, ya no te vas a deleitar, sino en las alabanzas a Dios, en la música para Dios. Ahí es tu deleite ahora, y no obligado, ahora te brota en tu espíritu agradecimiento por tan grande salvación, y valoras lo grande y lo maravilloso que es estar en su reino. Te das cuenta que este mundo no es nada comparado al reino de Dios, y empiezas a valorar una cosa y otra solo por el espíritu y por la palabra de Dios, en el espíritu que Él coloca para que podamos entender las diferencias, y empezamos a hacer cada vez mejor ofrenda a Dios de adoración en espíritu y en verdad, solo a Él, y nada de venerar apariciones ni otros personajes, porque ya salimos del engaño y la mentira. Solamente conociendo a Dios puede salir, no a mi religión, no a mí, a Dios, y tienes que cambiar de vida. Y ahora nadie va a poder engañarte estando en Cristo. Nadie va a poder engañarte siendo un hijo de Dios, porque el poder de Él lo vas a estar viviendo día a día. Entonces, continuando aquí, dice la palabra en Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos, les dice Cristo a sus discípulos, porque ustedes sí ven, y vuestros oídos, porque sus oídos oyen. Y porque es cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oís y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Lo que dice Cristo es, ¿cuántos de los del Antiguo Testamento, como Isaías, que profetizó, niño nos es dado, niño nos es nacido, el Salvador eterno nació, o sea, declaró en el capítulo 9 Isaías que nació un niño, Jesucristo, a salvar, el Mesías, y también Miqueas, que en Belén nació, y todos los profetas que hablaron del Mesías que vendría, y los salmistas y todos esos que hablaban de que vendría un Salvador y traería palabra gloriosa de Dios, y todo lo que se vivió, que estaban viviendo los apóstoles en ese momento, dice, todos ellos querían vivirlo y no lo vieron, y ustedes lo están disfrutando. A ustedes les es concedido entender los misterios del reino. Pero ¿por qué aseguraba Cristo a ellos? Porque Él se los iba a revelar Él mismo. Y por eso ahí vemos la parábola del sembrador, dice esto. La palabra de la perla dice esto. La palabra de las 10 vírgenes. O sea, Él mismo revelaba las parábolas a sus siervos, a sus hijos. Porque todavía no había sido crucificado. Y todavía no había ascendido al cielo para enviar, que no nos iba a dejar huérfanos, y nos enviaría el Espíritu de la verdad,
Y el Espíritu de la verdad es el que nos enseñaría toda la verdad en nuestro corazón. Que fue lo que sucedió. Y es lo que sucede cada hijo que se convierte a Cristo. El Espíritu de la verdad nos enseña la verdad. Y lo dice Primera de Corintios capítulo 2, Pablo, y lo dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 2, verso 20 y 27. Claramente que el Espíritu Santo es el único que enseña la verdad a los hijos de Dios. Pero bien, entonces entendemos que lo que está diciendo aquí Cristo a sus discípulos es, porque yo les abriré el entendimiento, porque yo les enseñaré la verdad, ustedes sí pueden disfrutar de esa revelación porque son mis hijos. Entonces, alguien que se dice cristiano, alguien que se dice que ama a Cristo o que tiene a Cristo por sacramentos, no porque lo defienda capa y espada de esa manera, es la verdad. La verdad es que si él tiene a Cristo, vive como Cristo, habla como Cristo y actúa como Cristo. Ahora podrás decir, oye, pero es que todos somos pecadores, hasta los evangélicos. No, sí. Pero hay un crecimiento espiritual donde mentías y dejaste de mentir. Donde esto, aquello, el otro y lo demás y ya dejaste de hacerlo. Si no, es que aunque digas que estás en Cristo, no lo estás. Aunque digas que naciste de nuevo, es un engaño. No hay revelación, no hay testimonio de un cambio de vida. Y eso está claramente explicado por el mismo Espíritu Santo en las epístolas de los apóstoles, de ese crecimiento espiritual necesario, indispensable para un día ver a Dios. Porque dice la Biblia que nada más los que estén limpios de corazón, los puros de corazón, los limpios de mano verán a Dios. Nada más. Entonces, nada más los que estén en santidad verán a Dios. Y es importantísimo entonces creerle a Dios y no a las iglesias que quieren representar a Dios como a los fariseos, y era un engaño y se llevaron a muchos al infierno. En Lucas 24:45 dice la palabra, cuando Cristo resucita y va por el camino de Emaús y se encuentran los discípulos y les explica de él toda la escritura, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si Cristo no está en ti, no hay quien abra tu entendimiento, por eso mismo habla en parábolas. No vas a entender la Biblia, vas a tener que ir a un instituto bíblico, vas a tener que ir con un profeta, con un pastor, con un sacerdote, con un obispo, con un papa, para que te explique la Biblia, con una apologeta que también son de error, para que te explique la Biblia. O sea, no tienes el privilegio de ir al Espíritu Santo que Él te la explique y que te la coloque. Ahora bien, lo aclaro para que no se malinterprete. Porque Dios entonces en Efesios 6 dice que se necesita en la iglesia que haya pastores, que haya maestros, que haya evangelistas, que haya profetas, y que haya apóstoles, que ya están, los que escribieron la escritura. ¿Por qué dice Dios entonces que es necesario para la edificación de su pueblo? Porque mucho pueblo es indocto, porque mucho pueblo que nació de nuevo es inconstante, y lo explica Santiago, y lo explica también Efesios, ahí mismo en ese capítulo. Hay muchas ovejas de que sí son de Dios, y por amor a ellas, Dios levanta ministerios para estarles recordando en las predicaciones y en las enseñanzas la palabra. Pero aunque esté el mejor maestro ahí al frente como lo era Cristo, aunque esté el mejor profeta al frente como lo era Cristo, aunque esté el mejor evangelista ahí al frente como lo era Cristo, aunque esté el mejor apóstol como lo era Cristo, aunque esté el mejor maestro como lo era Cristo, si no actúa el Espíritu Santo en ellos, no van a creer. Y claro, cuando actúa el Espíritu Santo, ellos tienen que decidir también después obedecer esa palabra para crecer. Entonces también participamos, no somos robots, pero qué ventaja enorme de tener al Espíritu para recibirla, entenderla. Ahora nomás de nosotros a llenarnos de la gracia y el poder de Él para ponerla por obra, porque la carne no quiere. Pero todo eso lo entendemos en Cristo. Ahora bien,
Cuando no hay Espíritu Santo de por medio, hay grandes apologetas en error, grandes sacerdotes, papas, obispos y lo que sea, incluso pastores falsos, profetas falsos, que usan la misma Biblia y la palabra de Dios y gritan y artimañas, y a veces Satanás los respalda con milagros y prodigios, y enseñan el error, y la iglesia no crece nada. Siguen siendo los mismos mentirosos, siguen siendo los mismos borrachitos, los mismos fumadores, siguen siendo los mismos maledicientes, peleoneros, resentidos, lujuriosos, fornicarios. Lo mismo, no cambia nada, porque no hay Espíritu Santo. No lo hay, no lo hay. Envidiosos, no hay un cambio, no hay una libertad del pecado. Por eso hay que escapar, hay que buscar a Dios para ser salvos. No predicamos contra iglesias, predicamos para salvar las almas. En Hechos 16:14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo estaba predicando. Pablo estaba predicando el Evangelio. El que abre el corazón, el que abre el entendimiento es Dios. Por eso Cristo dijo ahí en Hechos 2, que Él enviaría al Espíritu en la Pentecostés, porque el Espíritu es el Espíritu de verdad, porque el Espíritu, dijo Cristo, que Él nos convencería de justicia, de juicio y de pecado, que el único que convence al mundo de que está en pecado es el Espíritu Santo, no el Papa, no el sacerdote, no el pastor. Ahora, repito, que Dios use ministerios para ayudar a los más débiles en la fe, sí, pero el que interviene para acomodar lo espiritual en lo espiritual, ahorita lo veremos, es el Espíritu Santo, no el pastor, no el profeta. Por más que Dios lo use con poder, el poder no es del pastor ni del profeta. Por eso lo sabían los apóstoles, y los apóstoles cuando les besaban las manos se los quitaban de encima, cuando los querían cargar se enojaban, cuando los querían tratar como reyes o diositos, ellos se enojaban, se rasgaban las vestiduras y les decían, déjense estas vanidades, el que hace todo es Dios, el que tiene el poder es Dios, nosotros somos hombres como ustedes. Por eso los que ahorita se besan las manos y los cargan siglo tras siglo, no saben ni quién es Dios, no tienen al Espíritu Santo y han engañado a la humanidad por siglos. Escapa mientras tengas tiempo. Dios te está hablando, escapa mientras tengas tiempo. Y entonces por eso aquí dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviera atenta y entendiese. Muy bien, dice en Efesios 3:5 la palabra de Dios. Ese misterio, está hablando del misterio que gozan ahora los hijos de Dios, que es revelado por el Espíritu de Dios. Y dice Pablo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Un verso más que nos deja en claro que nada más los apóstoles de Cristo y los profetas de Cristo dejaron escrita la revelación de Dios. Nada más. Miren, lo dice también, te lo voy a enseñar en el último. Lo dice Miqueas 4:2 y lo dice Isaías 2:3. De Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra de Jehová. Y lo dice Miqueas, que es quien habla de que de Belén nacería Cristo. Isaías, que dice que el niño nos es entregado. Isaías 53 habla de la cruz del Calvario de Cristo. Estos profetas mesiánicos que hablaban de Cristo mucho, dicen que es una revelación de Dios, que nada más esos judíos que ahorita dijo Efesios 3:5 Pablo, nada más por el Espíritu se le dejó a los apóstoles de Cristo y a los profetas de Dios del Antiguo Testamento la verdad que quedó escrita. Aquí lo confirman estos dos textos también. Por eso en 1 Juan 4:6 nos dice el apóstol Juan, el que nos oye a nosotros que tocamos, palpamos a Cristo, que estuvimos con él ahí 3 años, que lo escuchamos de boca a boca, ahí está, de su propia boca, y nosotros platicamos con él, dice Juan, y que nosotros escuchamos la verdad directamente de él, y que el Espíritu después nos la siguió confirmando cuando vino a nosotros. Nosotros les decimos, nada más nosotros somos los apóstoles
escúchenos nada más a nosotros, porque el que escucha nada más lo que dice Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Lucas, lo que dice lo que está escrito que Dios dejó nada más, esos son de Dios. Los que escuchan la patrística porque escribieron qué es lo que los apóstoles querían decir y le cambiaron el sentido de la verdad y pusieron nuevos dogmas porque hay sucesión apostólica que no la hay y lo pusieron porque se unieron todos, hicieron dogmas de fe que la asunción de no sé quién y que la perpetua virginidad de no sé cuál. Esas cosas que nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo y su salvación. Creen mucho, se apasionan mucho, pero no cambian nada. Porque ahí no hay Espíritu Santo, ahí no hay verdad. Hay que huir mientras haya tiempo. Y aquí nos dice el apóstol Juan, el que existe la verdad escucha nada más a los apóstoles. Y dice en 1 Corintios 2:6 que dice el apóstol Pablo que nada más el Espíritu Santo habla con sabiduría y que ha preparado las cosas que nada más ha revelado el Espíritu Santo para los que son de Cristo. Dice para que sepamos lo que nos ha concedido el Espíritu de Dios se nos ha expuesto. Entonces él enseña lo espiritual, en lo espiritual lo acomoda nada más el Espíritu Santo. Pues dice que al final en el 14 que el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, no las puede entender. Por eso Cristo dice, tienen engrosado el corazón por el pecado, así estábamos todos, tienen engrosados los oídos por el pecado, tienen tapados sus ojos por el pecado. Por más que les predicamos no pueden ver y se quieren aferrar a su iglesia. Si saben que están en pecado y que viven en pecado, ¿por qué siguen creyendo que eso es la salvación? Porque todos pecamos. No es así. Tiene que ser un crecimiento ascendente en santidad, en pureza. Pero que Dios lo haga, no sacramentos ni rituales. Eso no purifica, eso no santifica. Y aquí dice que no las pueden entender la gente que no tiene el Espíritu de Dios, por más que vaya al culto, por más que vaya a misa, por más que lea la Biblia, no la entiende. No la entiende. No entienden la profundidad y por eso buscan a maestros de ellos mismos que les enseñan el error y se lo creen. Pero sus vidas no cambian. ¿De qué sirve que crean en eso? ¿De qué sirve? De nada. Y dice Efesios de 4, el 17 al 19, esto pues digo, requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, porque tienen el corazón entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad por el pecado y se endureció el corazón, se entregaron a lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Dice Pablo, es por eso que vemos que hay mucha gente que cree en Dios y que dice que tiene sacramentos y que dice que cree en Dios y los ves con lujuria y lascivia y hablando de sexo y hablando de pornografía y hablando de los programas que sale desnudez en la noche, hablando de los programas que salen de shows, que salen enseñando desnudez las mujeres, los hombres, hablando doble sentido, tonterías, y se divierten. Ese es pecado terrible. ¿Cómo creen que el Espíritu Santo está adentro de seres humanos que se divierten con el pecado? Se mienten unos a otros, se engañan unos a otros para salir de ciertos problemas y creen que Dios habita adentro muy a gusto, o creen que lo pueden ir a misa y pueden comérselo y ya están limpios y ya están muy santos. Eso es un engaño y una mentira de siglos. Por eso Dios está ahorita hablando a la gente que vayan y busquen el rostro de Dios, el corazón de Dios, se humillen ante Él, se arrepientan de lo que han creído de Dios, de lo que han profesado de ser cristianos según ustedes, para que conozcan al verdadero Dios Altísimo 3 veces santo, para que vean cómo es el amor tan grande de Él, su grande misericordia y su forma de cuidar a sus hijos tan tierna, tan hermosa, incomparable, no hay palabras para decirlo claramente. Que más que los humanos cuidan a sus hijos, Dios cuida a sus hijos. Mucho más, mucho más. Si el amor viene de Él, la paternidad viene de Él. Pero no lo vas a conocer y disfrutar hasta que no te entregues,
hasta que no te rindas. Y no se trata de cambiar de religiones, se trata de buscar a Dios y que te salve. Y ya Dios te dirá dónde es tu congregación o dónde congregarte. Pero tienes que buscarlo mientras todavía pueda ser hallado. Porque Dios está buscando las ovejas perdidas. Y Dios quiere que vuelvan a su redil. Pero en santidad tienes que estar buscando conservar la salvación. Si no, nunca vas a ver a Dios. Por más que ames tu iglesia. Y eso es muy triste, muy triste. Hasta aquí llegamos en esta enseñanza. Y después continuaremos con otros temas para seguir evangelizando. Dios les bendiga. Hasta la próxima.